termina este concurso organizado por el CNE. Así también destacamos que se han establecido ciertas prohibiciones para quienes aspirarían a ser candidatos el próximo año al Consejo Definitivo, y también la obligación de que este proceso se lleve a cabo con una veeduría nacional e internacional. Sin embargo, los legisladores en este proyecto de ley han establecido nuevas trabas para la participación plena de los ciudadanos. Por señalar algunas, y creo que son las más importantes. En primer lugar, se deja de lado a un sector importante de la población, que son las organizaciones de la sociedad civil de hecho. Todo el proyecto de ley se refiere a las organizaciones legalmente constituidas, un sector amplio de la sociedad civil ecuatoriana. Más del 60% de la sociedad civil corresponde a organizaciones de hecho, aquellas que no tienen personería jurídica. Estarían automáticamente excluidas de participar de este proceso. Adicionalmente, se establece como requisito para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a pesar de que la Constitución no lo establece en estricto sentido, un título de tercer nivel registrado en el CNCID. No estamos nosotros acá para convertir al Consejo de Participación Ciudadana en el cuerpo colegiado de una élite que ha tenido la suerte de acceder a la educación universitaria. Más aún cuando en este país y en los últimos tiempos ha habido tantos problemas para que nuestros jóvenes accedan a la educación universitaria, no podemos restringir que únicamente aquellos que tengan título puedan participar de este concurso. Y adicionalmente se establecen una serie de requisitos que quedan nuevamente abiertos y a discrecionalidad de la autoridad que igual va a llevar adelante el proceso, que es el Consejo Nacional Electoral. Nos preguntamos, por ejemplo, nosotros de qué forma se va a demostrar la existencia de un compromiso cívico. O, por ejemplo, para acreditar temas de transparencia y lucha contra la corrupción, ¿cuántos ciudadanos han tenido la posibilidad en los distintos municipios del país de participar de mecanismos como la silla vacía? Nuevamente estamos sacando a la gran mayoría de ecuatorianos de un proceso que debería ser lo más inclusivo para que todos tengan la posibilidad de aspirar a ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos totalmente en contra de una serie de trabas disfrazadas que lo único que hacen es vulnerar derechos y limitar la participación de la ciudadanía. Hay una oportunidad, por supuesto, en el sentido de que todavía no hay un pronunciamiento del presidente de la República respecto a si sancionará la ley o la vetará. Creemos que hay una gran responsabilidad en el presidente Lenín Moreno para vetar esta ley y hacer que garantice los derechos de los ecuatorianos, ya que la Asamblea Nacional se ha olvidado de lo establecido en el artículo 84 de la Constitución y le correspondía en primera instancia hacer un control de constitucionalidad para aprobar una ley que no vulnere garantías constitucionales. En el caso de que el presidente Moreno no vete esta ley y la envíe directamente al registro oficial, las organizaciones que forman parte de la plataforma y Fundación Ciudadanía y Desarrollo anticipamos que presentaremos ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra esta ley para garantizar que la ciudadanía tenga pleno acceso al proceso de designación del Consejo Definitivo. Caso contrario, pues empezaremos también las acciones ciudadanas que se requieran para eliminar esta institución que goza de muy baja popularidad en los ciudadanos y que no puede convertirse, bajo ningún concepto, en un espacio para que siga siendo troncha de los poderes del mundo. A esto, permítame agregar que en el proceso de selección ya de candidatos y de votación había una única papeleta sin determinar el número de candidatos, eso no está establecido en la ley, lo cual podría ser, como dicen, una sábana de nombres, donde únicamente el Consejo Nacional Electoral es el que puede promover en base a la trayectoria, en base a las propuestas, y eso también no está muy claro y crea mucha ambigüedad de cómo sería el proceso de promoción de sus candidatos. Pero además, a la hora de elegir, el sufragante tiene, de acuerdo en una sola papeleta, la obligación, habrán 3 listas en una sola papeleta, hombres, mujeres y las candidaturas de indígenas, afrodescendientes y montubios. Esas circunscripciones de indígenas, montubios, migrantes, eso no existe en el sistema electoral. Pero más allá de eso, la votación
votación deberá ser obligatoriamente 3 hombres, 3 mujeres y 1 por el candidato indígena, afrodescendiente o montuno. El direccionamiento que pretende hacer esta ley del voto es un direccionamiento realmente contrario al derecho al sufragio de libre elección, de secreto, de voto universal y en condiciones igualitarias de los candidatos. Ahí tenemos otro problema bastante serio de vulneración de los derechos, tanto de participación como de derecho a elección. Direccionamiento que también implica fraccionamiento del voto, y ese fraccionamiento tampoco corresponde a un voto, un sufragante. Esos son temas que también consideramos que deben ser presentados ante la opinión pública para entender que la ley que se ha aprobado es no solo inconstitucional, sino que vulnera los derechos acordados en convenciones y pactos internacionales. ¿Cambiamos mejor? Sí, yo creo que era mejor. Más o menos. Buenos días, Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, coordinador del Observatorio Legislativo. La Asamblea Nacional no observó el artículo 84 de nuestra Constitución, que le obliga a que cualquier adecuamiento, a cualquier reforma normativa se ajuste a la Constitución y respete los tratados internacionales. Mauricio ya mencionaba, y Claudia Andrade también, que no se está respetando la libertad de asociación, y tal vez con ejemplo práctico lo podemos comprender de mejor manera. Con esta ley, tal y como se aprobó, la UNE, Fundación Pachamama, así como la Comisión Nacional Anticorrupción, no podrán postular candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. En el caso de Pachamama, por tener apenas unos meses de existencia desde que le restituyeron su personería jurídica, y en el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, así como la Unión Nacional de Antieducadores, por no tener personería jurídica. No podemos desconocer a las organizaciones de hecho que han venido realizando trabajo durante muchísimos años en el Ecuador y que no puedan tener representación ni candidatos en este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se está abriendo una gran discrecionalidad al Consejo Nacional Electoral para que determine quiénes son los candidatos. ¿Cómo se puede demostrar que un ciudadano tiene proba notoriedad, o que es notoriamente probo, perdón, y que adicionalmente tiene un compromiso cívico de protección del interés general, y que se abra la posibilidad en el proyecto de ley para que un ciudadano impugne la supuesta característica que puede tener este candidato de compromiso cívico? ¿Qué sucede si es que un ciudadano decide o considera que el consejo tiene que estar integrado por 7 mujeres? Porque es voluntad del ciudadano que esté integrado por 7 mujeres. Lastimosamente, el proyecto de ley, como mencionaba Loti, lo obliga al ciudadano a votar por 3 hombres, por 3 mujeres y por un representante de nacionalidades indígenas, y que su suplente será un representante del exterior, vulnerando de una manera clara el derecho al voto, algo que no debería suceder y que, ojo, se le anticipó a la comisión ocasional y que se le había indicado que era necesario establecer una ley de cuotas para una integración paritaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es necesario que el presidente Moreno tome en cuenta que este proyecto de ley no solo está vulnerando a la Constitución, sino también que podría dar como resultado que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no esté integrado por quienes representen legítimamente intereses ciudadanos, sino claramente por aquellos que tuvieron la suerte de acceder a estudios universitarios y que seguramente habrán cumplido con estos requisitos que realmente son bastante enredados y que pueden dar lugar a una extrema discrecionalidad por el Consejo Nacional Electoral. Tratar de evaluar que aquellos que tengan experiencia en participación ciudadana y control social, por el hecho de haber accedido a un mecanismo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cuando tenemos o tuvimos un Consejo de Participación que no pudo promover efectivamente esos derechos, es simplemente algo traído de los cabellos que va a generar aún más el problema que ya tiene esta institución. Debemos recordar que esta institución no funcionó, que ahora estamos con un consejo transitorio que está tratando de corregir los errores del anterior Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, con un mecanismo de elección que va a vulnerar derechos, seguramente el Consejo definitivo, en lugar de traer soluciones, traerá más problemas.
Unos cumpleaños. Buen día con todos. Bueno, lastimosamente nos hemos visto en la obligación con los colegas luego de examinar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que está en procesamiento del Ejecutivo en este rato, y esperemos una decisión sensata del Ejecutivo en torno a votar total, preferiblemente el proyecto y si parcialmente para mayor profundidad. Hemos tomado determinadas determinaciones que hacen necesario que lo conozca la opinión pública. La primera es que debemos hacer conocer en el ámbito internacional y en el ámbito de manejo de la observación sobre los derechos fundamentales de las libertades civiles y políticas de los pueblos, conocer de que se ha gestado por parte del Parlamento un proyecto de ley que en absoluto condice con los principios generales de organización democrática de los estados, de organización democrática de los sistemas políticos, y que más bien genera más distorsiones que ya se venían arrastrando de este engendro institucional que es el Consejo de Participación, tal cual fue diseñada la posición monarquista. El primer elemento es entonces de que este proyecto de ley no ayuda a corregir esa institución, sino profundiza el carácter desafortunado de esa institución, que no ayuda a la transición democrática en el Ecuador. El segundo elemento es, creemos muy importante, puntualizar cada uno de los elementos, ya los colegas lo han hecho. Yo simplemente quisiera profundizar en dos o tres hechos. El primero es absolutamente, ya no solamente inconstitucional, sino técnicamente inadecuado, el generar circunscripciones masculinas separadas de las femeninas y separadas de las circunscripciones indígenas y afrodescendientes. Esto es inadecuado bajo todo punto de vista. Lo que técnicamente se debe hacer es conservar la integridad del voto de los ciudadanos y asignar modalidades de discriminación positiva para que se cumpla un cuoteo de hombres y de mujeres. En caso contrario, lo que se hace simplemente es generar una distorsión extraordinaria en el Ecuador. Cuando uno tenemos ya, ¿no es cierto?, en este caso ecuatoriano, cuál es el padrón, ya vemos de mujeres y cuál es el padrón de hombres, pero no existe un padrón de indígenas y un padrón de afrodescendientes. Ello también implica una dificultad adicional. Y por último se introduce de algún modo subrepticio el tema de una suplencia de migrantes. Esto es no solamente inadecuado, es una forma subrepticia de introducir distorsiones de la manifestación de la voluntad de los ecuatorianos. Creo que el problema de la oferta de candidatos infinita, recuerden ustedes de que en un solo paso en el Parlamento se pasó de considerar circunscripciones nuevas, porque eran nuevas en relación a las que existen en el Ecuador, a tener una sola circunscripción nacional, pero no se modificó la modalidad de ofrecer candidatos de esas circunscripciones. Esto es inadecuado, solamente es pobre técnicamente. Una circunscripción está adecuada al tipo de oferta que se hace. El tipo de mantener listas que puedan ser listas abiertas en una dirección que pudo adquirir de pronto un carácter mayoritario si este era lo adecuado que se buscaba en el país. También es otro de los errores que se manifiesta claramente en términos de técnica electoral, de concepción electoral. Es, en suma, no quiero alargarme más, un proyecto mal concebido. A un proyecto mal concebido deberá corregir las formas que corresponden a nuestra legislación, que es la colegislación del Ejecutivo, y consiguientemente las correcciones que el Ejecutivo pueda sugerir a la Cámara a través de su veto. Nosotros haremos llegar nuestros criterios del mejor modo posible, del modo más constructivo y positivo a todas las esferas del sistema político para que se pueda corregir esta malhadada situación. Y evidentemente, de no producirse esto, y ya lo hemos comenzado, hablaremos con las instancias internacionales que observan los procesos democráticos en el mundo, y además, obviamente, tendremos que intervenir sobre el Corte Constitucional, con la esperanza de que la Corte Constitucional proceda con la emergencia que esto implica. Y si la Corte Constitucional no procede con esa emergencia, bien vale que el Ecuador tenga más pausa, más tranquilidad, tenga mayor capacidad de respirar antes de producir un engendro institucional adicional o potenciado como el que podría salir de este proyecto. Si este proyecto tal cual está concebido, lo único que hará es votar por alcantarilla la voluntad electoral de los ecuatorianos. Y eso es necesario que ahora lo rectifiquemos antes de que se produzca un mal mayor.
alerta de todo lo que podría pasar, pero yo quisiera, no sé si ustedes pueden ser un poco más directos. Si se aprueba el proyecto como está, corremos el riesgo de que continúe el Consejo de Participación Ciudadana controlado por una sola línea política. Más que eso, continúe el riesgo de que el Consejo de Participación Ciudadana que salga sea un engendro que distorsione la representación popular. Es decir, cuando tienes tú un universo electoral dentro de un proceso electoral más amplio donde participan partidos políticos, algunos más grandes que otros, ¿no es verdad? Y se quiere introducir candidatos cuyo nivel de conocimiento y socialización la población proviene de lo que haga esa corte electoral, que supuestamente no va a permitir propaganda sino solamente información, y supuestamente lo va a hacer en términos equitativos, en un número ilimitado de candidatos. Eso es una farsa electoral. Eso es una farsa electoral. Eso significa que se está introduciendo no factores competitivos, sino factores para que no haya competencia. Cuando el 75% de los ecuatorianos votamos por opciones políticas definidas, es evidente que se va a asociar así el voto de los miembros de este Consejo de Participación. No hay que ser ingenuos. En sistemas electorales lo peor que puede pasar es que todos asumamos como el acto electoral como un acto de ingenuidad. El acto electoral es un acto sumamente difícil de manejar porque los sujetos actúan desde situaciones ya dadas, y hay partidos que están jugándose en el país, hay preeminencia en la información por parte de determinadas personalidades que definitivamente no podrán conservarse como una norma discursivamente que apela a la igualdad, cuando en realidad lo que va a pasar es simplemente que se va a conservar la desigualdad, y esa forma de desigualdad con apariencia de igualdad puede generar lo que es en el fondo un fraude moderno. En adición a eso, creo que, por ejemplo, el hecho de que el CNE no solo difunda el perfil y la trayectoria de los candidatos, sino que también se señale en el proyecto de ley que difundirán las propuestas de los candidatos, suma a esta distorsión del sistema. Los consejeros de participación ciudadana y control social tienen claramente definidas en la Constitución y en la ley cuáles son sus funciones. El hecho de que puedan presentar propuestas y difundirlas ante la ciudadanía puede convertirse en una suerte de populismo cívico que desoriente al votante y diga: yo voy a votar por este consejero porque me está ofreciendo que Pepito Pérez va a ser el próximo fiscal. Y de esta manera terminamos debilitando aún más nuestro sistema democrático y debilitando, por supuesto, a nuestro sistema institucional. Permítame que haga una petición que no es necesariamente de buen augurio. Con esta forma y con este diseño, lo que se habrá logrado seguramente es de que una parte importantísima de la población ecuatoriana vote nulo, vote blanco, corre en riesgo todo el proceso entra en riesgo, porque si hay, usted sabe, una mayoría de nulos se atendía el mismo proceso, y que probablemente haya actores que promuevan el voto nulo para detenerse el proceso. Entonces estamos al frente de que una institución mal hecha, y esto es una prueba de que siempre es posible hacer peor instituciones cuando no se consulta, cuando no se toma en cuenta los criterios de la población, y sobre todo no se toma en cuenta de que estamos en Ecuador con un sistema electoral que tiene y merece ser cambiado radicalmente. El sistema electoral ecuatoriano tiene que ser radicalmente cambiado para que no entremos en estas chaquiñanes que lo único que hacen es distorsionar la voluntad ciudadana y lo único que hacen es mantener malas instituciones. Muchas gracias. Gracias.